Buenos días, profesor. Mi nombre es Génesis González Sánchez, alumna del curso de Destreza Legal, y el día de hoy me tocará exponer sobre el tema de el abogado del siglo XXI y su relación con los conflictos de intereses. Bueno, la exposición, como se hizo notar del tema, se centrará netamente en el conflicto de intereses. Sin nada más que agregar, empecemos. ¿Qué es lo que entendemos o qué es un conflicto de intereses? Es una pregunta que algunas personas no relacionadas con el derecho e incluso algunos estudiantes de derecho no podrían saber. Y para eso es esta exposición. Bueno, nosotros entendemos el conflicto de intereses y en base a lo estudiado y lo investigado propiamente para este trabajo final, al conflicto de intereses como aquella situación en donde los intereses personales del abogado chocan con los de su cliente o con los de una tercera parte que está relacionada al proceso que se ha iniciado. ¿Y cómo afecta este conflicto de intereses? Bueno, principalmente afecta a la imparcialidad de este abogado y por ende al nivel de servicio que le brinda a su cliente. A su vez, esto se traduce a la confianza que se tiene o que tienen las partes involucradas en el proceso al sistema judicial. Entonces, ya hablando un poco más a profundidad de las características que concentran los conflictos de intereses, es necesario es necesario establecer que muchos de estos conflictos, o en realidad todos los conflictos de intereses, se evidencian o se hacen mucho más notorios porque estos involucran vínculos personales entre las partes, algunos intereses económicos que chocan con los del representado o con otra de las partes que ya se representó con anterioridad, así como afrontar este conflicto de interés es de un nivel complejo para la persona que se encuentra dentro de esta situación. Asumir, saber cómo lidiar y gestionar conflictos de intereses es una situación que muchas veces resulta dificultosa para los abogados. Entonces, ante este impacto en la sociedad, ante esta característica personalísima que tienen los conflictos de intereses, no es de extrañar que se generen dilemas o situaciones que hacen dudar al abogado al momento de actuar para poder resolver este conflicto de intereses. ¿Y qué es a lo que me refiero? Bueno, uno de los dilemas éticos que se evidencian al estar dentro de un conflicto de intereses es no saber distinguir o no saber priorizar los intereses de un cliente versus la justicia. ¿Por qué digo esto? Básicamente porque al encontrarse en un conflicto de intereses, muchos de los abogados tienen dificultad en no saber si priorizar lo que nos pide el cliente a pesar de lo que este puede pedir, puede ser legal o no, que de ser ilegal chocaría directamente con lo que se nos enseña durante la carrera, que es la prioridad en la justicia, y es ahí donde nace el dilema, ¿no? A su vez también tenemos otro de los ejemplos más importantes, que cuando los abogados se encuentran en un conflicto de intereses que afecta a nivel personal, es decir, en donde el abogado mismo se ve involucrado como parte del proceso a un nivel mucho más interno. Pongamos un ejemplo, el abogado va a resolver una controversia relacionada a una herencia en la que su representado es su esposa. Entonces la forma en la que este abogado brinda la asesoría legal es sesgada, a veces involuntariamente o a veces de forma voluntaria. Por eso es que se identifica estos sesgos y estos dilemas éticos dentro de los conflictos de intereses. Una de las principales fortalezas, de hecho de las 5 que vamos a nombrar, es que de implementar las herramientas que luego describiremos ya en las propuestas de solución, se genera un sistema o se fomenta la transparencia si uno es consciente de que al iniciar la representación de un cliente podría existir un problema ahí de conflicto de intereses. Bueno, lo que se impulsa, lo que se
se promueve es la transparencia en cada uno de los abogados para decir o para alertar a los demás que no tomará la representación de cliente X, pues ahí se encontraría un posible o un aparente conflicto de intereses. Como tercera fortaleza tenemos la protección que se genera al cliente. Si tú eres capaz de decir o tú eres capaz de separar a aquellos clientes con los que no te podrías involucrar, porque existiría una posible o un aparente conflicto de intereses, ya habiéndolo declarado, pues a los clientes que ya tienes serás capaz de entregar o de asesorar de mejor forma, porque sus intereses estarán acompasados con los tuyos y esto evitará que tú mismo como profesional te encuentres en una situación en la que no sabes cómo reaccionar o cómo actuar. Como cuarta fortaleza, tenemos que, si es que el exprobio hace las cosas con diligencia, no tiene un sesgo para asumir a su clientela generado por estos conflictos de intereses, entonces esto lo que da consecuencia es un profesional mucho más ético que se va a encontrar en un sistema al que puede combatir si es que está en unión con otros profesionales del mismo calibre. Entonces, por parte de las fortalezas tenemos todas aquellas que hemos mencionado hace un momento, pero es importante aquí detallar que no todo siempre es bueno, ¿no? Siempre encontraremos algunas debilidades y esto de hecho ocurre también en este caso, porque como lo dijimos con las fortalezas, si todas aquellas eran el ejemplo o bueno, la consecuencia de lo que la buena implementación de nuestras propuestas causaría, una debilidad que se encuentra dentro de los conflictos de intereses se ocasiona por efectivamente lo contrario, ¿no? Todos aquellos estos abogados que no han sido capaces de implementar ninguna propuesta de solución o ninguna herramienta que les pueda ayudar a evitar los conflictos de intereses serán aquellos que se vean mermados con todas estas debilidades, ¿no? La propia normativa no es muy útil para defender o no es muy útil para definir con puntos y comas los conflictos de intereses, evitando asumir responsabilidad por algún problema que pueda generar los conflictos de intereses, ¿no? Lo que ya de por sí es una debilidad. Como segunda debilidad tenemos esta percepción subjetiva y errónea que se tiene de los abogados, como ya mencionamos hace un momento, pues para el público externo que no está dentro del mundo del derecho como lo conocemos nosotros, pues se crea esta percepción errónea de que los abogados son corruptos o simplemente son profesionales que no tienen ética. Ya como tercera debilidad tenemos esta falta de supervisión y de hecho va ligada con la primera debilidad que se nombró, ¿no? Si es que existe una normativa ambigua, entonces tampoco se puede entender o tampoco de esperarse que exista una supervisión que se encargue de fiscalizar, entre comillas, el cumplimiento de tipo de proceso para evitar caer en conflicto de intereses. Ya como cuarta debilidad tenemos este riesgo de abuso. ¿Por qué? De hecho, en el trabajo desarrollamos esto de forma mucho más profunda y es que si un abogado se encuentra con todas estas características que hemos dicho, pues no es de extrañar que extienda mucho más la interpretación de toda la normativa de toda la escasa normativa que ya tiene a su disposición para sacarle provecho de mala forma. Entonces, ya habiendo establecido las debilidades, las fortalezas que identificamos dentro de los conflictos de intereses, es que ahora sí puedo exponer algunas de nuestras propuestas de solución. Mi principal propuesta de solución para tratar de controlar los conflictos de interés es la creación de un programa de ética intensivo como requisito obligatorio para la obtención de la colegiatura de abogado. ¿Por qué se propone este proyecto? Bueno, ninguno de los requisitos actuales para obtener la colegiatura es la toma de ningún curso. De hecho, es un trámite meramente administrativo en el que se reserva el derecho a través del pago, se reserva una cita y simplemente se acude a la ceremonia de colegiatura. ¿Por qué proponemos entonces la implementación de este programa de ética como requisito obligatorio para obtener la colegiatura? Bueno,
Lo que se tiene en mente con esta propuesta es obligar de cierta forma a que los abogados tengan un conocimiento previo a cómo gestionar estos conflictos de intereses de forma ética y que lo hagan antes de obtener la colegiatura, porque así tendrán los conocimientos necesarios antes de ingresar al mundo laboral de forma formal. Esa es como primera propuesta. Como segunda propuesta se tiene este sistema de supervisión y declaración, ¿no? Pero como una idea mucho más privado. ¿Por qué? Lo que se plantea es que se implemente un sistema de supervisión en cada empresa, en cada estudio de abogado, en el que se pueda contar con declaraciones o declaraciones de conflict check para evitar que los posibles clientes que ingresan al estudio sean parte o se vean involucrados en algún conflicto de interés. Ya como última propuesta tenemos al fortalecimiento de sanciones. Y de hecho esta es la más drástica, porque si bien es cierto el Código de Ética del Abogado del Perú resalta en algunos de sus artículos cuál es el tratamiento, entonces lo que se plantea a partir de aquí es, si bien es cierto si existen sanciones a nivel profesional que evitan ejercer la carrera luego de cometer ciertas faltas, estos deben ser excesos escandalosos o deben haber tenido una evaluación previa que deja por completo al lado el análisis del conflicto de interés. Lo que se quiere con esta propuesta es que a todo conflicto de interés le corresponde una sanción, ya sea económica o profesional, de igual magnitud.